Efectivamente va a ser en dos partes, así que la otra parte va a ser para el jueves, pero que el Señor nos ayude y que podamos prestar atención y guardar la palabra en nuestro corazón. Oremos, Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor. Estamos aquí porque sabemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios. Y por eso venimos, te adoramos, te entregamos nuestra alabanza, pero también queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, porque cada día queremos acercarnos más a ti, cada día queremos santificarnos, cada día queremos purificarnos, Señor, porque sabemos, Señor, que allá contigo no hay nada contaminado, y nada contaminado entrará al cielo, y nosotros queremos limpiarnos, Señor. Y sabemos que para limpiarnos está tu palabra, está el agua de la palabra que nos limpia, que nos purifica, que tu palabra es como fuego que nos purifica, Señor. Tu Espíritu Santo que nos santifica. La sangre de Cristo que nos limpia también de todo pecado, Señor. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti, conocer tu voluntad, conocer tu palabra, conocer esa doctrina bíblica, Señor, para no confundirnos, para no ser engañados por el enemigo, Señor. Ábrenos el entendimiento, danos esa revelación y que podamos comprender tu palabra y que podamos obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse. Esta noche, mis hermanos, yo quiero hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quizá ustedes, bueno, los que ya conocen el tema, pues gloria a Dios, pero no está de más que lo escuchemos. El Señor siempre nos vuelve a hablar. Quizá otros solo han escuchado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y eso, y hemos aprendido que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos perdona cualquier pecado. La sangre tiene poder para perdonar, no importa el pecado que hayamos cometido. Sin embargo, la palabra nos deja claro que hay un pecado que no tiene perdón. Dice, miren, dice Mateo capítulo 12, verso 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Esto sí, hermanos, si no es perdonada, imagínense entonces, algunos estarán preguntando, ¿y si yo ya blasfemé contra el Espíritu? Y mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque también a veces alguien, por ponerles un ejemplo facilito, ¿eh? Alguien profetiza, pero uno conoce a la persona, lo conoce también. ¿Saben dónde pasa más? Entre cónyuges. Alguien por ahí dijo una vez, no de aquí, en otro planeta dijo alguien, es que mi esposa no debería de profetizar, dijo. Y empezó a hablar mal de ella, ¿va? Cosa que tampoco el esposo debe estar hablando mal de su esposa, ¿va? Pero empezó a hablar mal de ella. Y entonces dice, ¿y cómo es que en la casa se comporta de una forma y en la iglesia ahí está profetizando? Y si nos recordamos, una burrita profetizó. Es que no se trata de quién está profetizando. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros, oiga bien, cada uno, no el pastor, cada uno de nosotros debe discernir la profecía. Debe discernir ¿será o no será de Dios eso? Discernir la profecía, y si es de Dios,
tomarla, agarrarla y hacer la suya, ¿va? Pero al discernir también puede decir, no, esto es de su alma, no, esto se lo inventó, esto es del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces decir, esto no lo agarro, esto lo desecho, tomad lo bueno, desechad lo malo. Entonces, no, digamos, aún dentro de la iglesia puede darse alguna profecía que no sea de Dios. Pero el problema es cuando la gente no discierne la profecía, sino que discierne a la persona que está profetizando. Entonces cuando disciernen a la persona, no, a ese fulano no le recibo nada yo. Pero si no es el fulano, es el Espíritu Santo que está hablando a través de esa persona. Entonces, por ejemplo, las iglesias, y como hay de todo, ¿verdad? Las iglesias que no creen en los dones del Espíritu. Dicen, no, eso ya no. ¿Y cómo sabe que no? Si el Espíritu está hablando. Por ejemplo, tanta gente critica el don de lenguas porque no lo han vivido. Y como ellos no lo han vivido, entonces dicen, eso es del diablo. Cuidadito con darle, ¿cómo podría decir esto? Algo que es de Dios, decir que eso es del diablo. Es peligroso. Entonces tengamos cuidado. Pero la blasfemia contra el Espíritu, yo desde entradita les digo, porque no voy a llegar hasta ese punto hoy. Hoy solo quiero sentar la base. Pero la blasfemia contra el Espíritu no es un acto. No es algo que sucedió de la noche a la mañana. Es un proceso. Y eso es lo que quiero que veamos, que descubramos. ¿Hasta qué punto llega o cómo es cuando ya una persona blasfema contra el Espíritu Santo? Los ejemplos que les puse por ejemplo, de alguien profetizó y yo digo, eso es del diablo. Y no era del diablo, sino que era del Espíritu Santo. Eso en sí, hay que tener cuidado. Pero la blasfemia es mucho más que eso todavía. Pero si ya yo constantemente digo que eso es del diablo, estoy rechazando al Espíritu Santo. Entonces, siempre tengamos cuidado. Entonces, hoy prestemos atención, escuchemos atentos ahí para dejar bien clara la base, una base bien sólida. Y si Dios lo permite el jueves, entonces ya entramos más directo al tema. Pero entonces este versículo nos deja claro, dice, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué es blasfemia? Tengo que ir explicando porque hay nuevos. Entonces, miren, cuando vean esta palabra ahí, una palabra que no está en español, pero que tiene una letra y un número. La letra G significa que es una palabra griega. Y el número es la identificación en un diccionario, el diccionario bíblico Strong. Así se llama el diccionario. Entonces es la referencia donde aparece esa palabra. Y entonces cómo se traduce esa, fíjense que blasfemia se escribe prácticamente casi lo mismo que en español, ¿verdad? Significa, dice, especialmente contra Dios. Se puede traducir como blasfemia, maldición, maledicencia. Esa palabra maledicencia aparece en Marcos capítulo 7, verso 22. Pero cuando uno mira Marcos 7:22, lo que está diciendo es que la maledicencia es algo que sale del corazón del hombre. Entonces, vamos a ver, aquí tengo ese versículo. Dice Marcos 7:21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y hay un listado de cosas que salen de dentro del corazón, pero entre esas que salen del corazón está la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades
salen del corazón. Entonces, ya vamos viendo. Quiere decir, maldecir o maledicencia es una blasfemia. ¿Y la blasfemia de dónde viene entonces? Del corazón. Y les decía al principio que estamos viviendo tiempos finales. Eso ya lo estamos viviendo. Nos queda poco tiempo aquí en este mundo. Tiempos finales, y por ser tiempos finales, el enemigo se ha levantado para confundir al pueblo de Dios a fin de que se queden a la tribulación, pero a otros los va a lograr confundir, a llevar, voy a usar otra palabra rara también, bueno, tal vez muy conocida, pero es la apostasía. Apostasía viene de la misma palabra que se traduce en otro pasaje como divorcio. O sea, divorcio se traduce de una palabra griega en la Biblia que es apostatión. Entonces, cuando alguien se está divorciando, está apostatando. Entonces, apostasía en relación a Dios sería: me estoy divorciando de Dios. Ya había decidido seguir a Dios y de repente apostaté, le di la espalda y ya no quiero nada con Dios. Eso es apostasía. Y entonces otro día vamos a ver el tema de la apostasía. La apostasía, hay dos clases de apostasía. Una apostasía que se pierde completamente la persona, ahí perdió la salvación, porque le dio la espalda a Dios y ya no quiere nada con Dios. Es como decir, ya no creo en Dios. Hay gente que se pelea con Dios. Entonces, esa es una apostasía. Hay otra apostasía que es reversible. Alguien dejó de buscar a Dios, pereza, desánimo, ya no tengo ganas, pero está en su corazón de alguna manera el deseo de volver a regresar. Y en algún momento el Espíritu lo va a convencer y va a regresar. Entonces, miren, quiero mostrarles que hay diferentes blasfemias. El verso que leímos decía, todo pecado y toda apostasía será perdonada, pero la apostasía contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces sí hay otros tipos de apostasía. Quiero que veamos entonces los otros tipos de apostasía para ir teniendo. Miren, hay una apostasía, ¿verdad? Y estoy hablando de blasfemia. Bueno, otros tipos de blasfemias que sí tienen perdón. Entonces ahorita vamos a ver las blasfemias que sí pueden ser perdonadas. Blasfemia contra Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 13 dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Esto está hablando del sumo sacerdote. El sumo, digamos, el sumo sacerdote tiene sus hijos y sus hijos están en pecado. Están en pecado y él dice, Dios ya le dijo, tus hijos están mal. Y él no hizo nada. Entonces, sus hijos blasfemaron contra Dios. ¿Por qué Dios le fue a decir, tus hijos están en pecado, tus hijos están blasfemando? Para que los corrigiera. Y esa apostasía se me metió la palabra apostasía, ¿va? ¿Cómo me la quito? Esa blasfemia sí tenía perdón. Sin embargo, Elí no los corrigió y ellos murieron sin haber sido perdonados porque no se arrepintieron. Pero lo que quiero mostrar aquí es, si ellos se hubiesen arrepentido, hubieran alcanzado perdón, porque esta sí tiene perdón. Entonces, ¿cuál era esa blasfemia? Eso dice la palabra. Número 1, ellos no honraban a Dios. Ellos menospreciaban las ofrendas. Menospreciar las ofrendas es blasfemia. Ellos se acostaban con las mujeres que servían dentro del templo. Y Dios se lo dijo a Elí: corrige a tus hijos, porque
porque están en pecado. Y les dijo que era lo que estaban haciendo. ¿Y Elí qué hizo? En una ocasión les dijo: no, hijos míos, esto que oigo que ustedes hacen no está bien. Y los hombres ya eran hombres mayores de 30 años. Dice que no lo escucharon, no le hicieron caso. ¿Qué tenía que hacer Elí? Disciplinar. Disciplinar. Quitarles su privilegio de servir en el templo. Pero como Elí no lo hizo, entonces Dios le dice: bueno, como no lo hiciste, en un solo día van a morir. Y murieron. O sea, Elí, el papá, no hizo nada. Y los hijos no se arrepintieron. Está otro caso de la blasfemia contra Dios. Apocalipsis capítulo 16 verso 11. Dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Deja claro, no se arrepintieron. O sea, tenían oportunidad. Esto es Apocalipsis 16. Ahí está la tribulación. Esa es la gente que se dejó poner la marca de la bestia. Pero aún así dice el Señor: si ellos hubiesen arrepentido, yo los hubiera perdonado. Entonces, durante la tribulación va a haber un sufrimiento horrible, hermano. Y ellos estaban sufriendo. Y en medio del dolor, ¿qué dice? Blasfemaron. ¿Qué han de haber hecho? ¿Qué significaba blasfemia? Maldecir, hablar mal, enojarse contra Dios. Perdonen, hermanos. ¿Han visto ustedes alguna persona que se enfermó y en vez de buscar a Dios se enoja con Dios? Eso es blasfemia. Sin embargo, Dios dice: si blasfemas contra mí, te voy a perdonar si te arrepientes. O sea, estas son blasfemias que tienen perdón. Se puede, bueno, se puede, ¿verdad? Pero no se debe. Pero hay blasfemia en contra de la palabra de Dios. Tito 2:5. El contexto viene hablándole a las mujeres ancianas y viene diciéndoles que le enseñen a las más jóvenes a respetar a sus maridos, a cuidar su casa, a ser reverentes. Y entonces aquí en el verso 5 les dice, sigue diciendo que las ancianas les enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, a ser puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto más específicamente está hablando para aquellas mujeres donde solo la mujer es cristiana y el esposo no es creyente. Entonces el esposo no es creyente y la esposa se va a la iglesia, dejó los trastos sucios, dejó todo tirado allá en la casa y regresa allá anoche y ni siquiera le dejó la cena al marido. Entonces el hombre, como no es creyente, va a blasfemar de la palabra. Va a decir: a eso vas a aprender en la iglesia, a eso vas a la iglesia, eso te están enseñando en la iglesia, hablando mal de la palabra, ¿va? Pero por culpa de la esposa, que sí es creyente y debería de ser ejemplo. También está la doctrina. Hay una diferencia entre palabra y doctrina. La palabra es una predicación. Miren, cuando hablamos de palabras, podríamos decir predicación, pero una predicación donde no se mete tanto a doctrina, sino prefiere predicar como devoción, como motivación, donde dice: no meto nada de doctrina porque a la gente no le gusta la doctrina. La doctrina es como decir el esqueleto de un ser humano, es lo que sostiene. Entonces, si vemos en una casa
La doctrina serían los cimientos y las columnas, y la palabra sería las paredes, las ventanas. Entonces, la doctrina es la base, lo que sostiene al creyente, lo que lo mantiene firme en lo que cree. Entonces dice acá, 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Entonces, de la doctrina, hermano, hay gente que no le gusta la doctrina. Y lo digo aún dentro de las iglesias. Ay, a mí la doctrina no me gusta, qué aburrida. No me gusta eso. Está bien, que hermano, es que la doctrina al final son reglas. Y las reglas son las que nos mantienen firmes. Y hay gente que dice, a mí no me gusta eso. Está blasfemando en contra de la doctrina de Dios. Ahora, si es una doctrina de hombres que no está en la palabra, ahí está bien, ¿verdad? Entonces, miren, también hay blasfemia en contra de la verdad, del camino de la verdad. ¿Quién es el camino? Cristo. Él es el camino y Él es la verdad. Entonces el camino de la verdad es seguir a Cristo. Pero hay blasfemia para la gente que sigue a Cristo. El camino, siguen el camino. Dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En el contexto está hablando de falsos maestros y falsos profetas. Es de gente que, ministros, que enseñan lo que les conviene. Enseñan, esto está en la palabra, pero si lo enseño se me va a ir la gente. Es que si aplico esto, la palabra dice que tiene que ser así, pero si no lo hago así, a la gente no le va a gustar y se me va a ir. Entonces dice, muchos seguirán su sensualidad. Son seducidos por cosas que no son la verdad. Y entonces se pierde el camino. Es una blasfemia en contra del camino. Cuando le dice Dios a Josué, mantente firme en la palabra, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Mantener el camino de la verdad. Pero en este tiempo el enemigo ha levantado un montón de maestros, de predicadores falsos. Por eso, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque hay tantos predicadores ambulantes. En Facebook, en las mejor redes sociales. Cada quien quiere predicar, pero ¿por qué lo hacen? Para ver cuántos seguidores tienen. O porque pueden monetizar sus videos. Y entonces predican lo que la gente quiere oír. No predican la verdad. Y mucha gente se deja llevar. Es que habla bonito. Les endulzaron el oído. Habla bonito, y entonces empiezan a escuchar a fulano. ¿Y quién es ese fulano? ¿Lo conocen? Muchas veces son gente que son elocuentes, pero no viven una verdadera vida cristiana. Son más pecadores que saber qué, pero para predicar son pilas. Hay gente, hablando de eso, miren, hablando de los ambulantes, gente que van allá. Fíjese que le traigo una profecía y le llegan a profetizar. Yo les conté hace algunos años de alguien de aquí mismo de la colonia, de aquí de la iglesia. Le llegó a profetizar. Es que yo soy profeta y traigo una profecía para usted. La persona, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Y el otro empezó a hablar ahí en la puerta.
es que Dios me dijo esto, y le empezó a decir las cosas. Y la persona dice, pero eso es cierto. Entonces es de Dios. Entonces es un siervo de Dios. Pase adelante. ¿Cómo hacen esos profetas ambulantes? Van a la tienda. ¿Conoce la señora que vive aquí a casa? Ah, sí, doña fulanita. Ella tiene problemas, ¿verdad? Ay, viera usted. Y le empieza a contar. Le sacó la información y de ahí va a la casa. Dios me dijo que usted tiene estos problemas y estos días. Pues no le está profetizando. Primero investigó. ¿Qué quiere? Después le va a pedir ofrenda. O engañar simplemente. Son enviados de, perdonen hermano, son enviados de Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso hermanos, insistimos tanto en la cobertura. No andes escuchando a gente que no sabes ni quién es su cobertura. Gente que son ambulantes que van viendo que sacan, pero más que viendo que sacan, son enviados de Satanás, que el Señor los reprenda. ¿Qué es lo que pretenden? Que la gente se quede a la tribulación, los fieles, porque ya los fieles, es que Satanás no quiere que la gente se vaya en el arrebatamiento. Eso es, si los logro que se queden en la tribulación, tal vez ahí todavía se pierden. Tal vez ya en la tribulación se dejan poner la marca y ahí se acabó todo. Y los que están medio fieles, los convence más fácil. Ya no para que se queden a la tribulación, para que se pierdan su salvación de una vez. Entonces tenemos que estar atentos con esto, porque están blasfemando el camino de la verdad para perder a la gente. Que no nos pierdan a nosotros. Blasfeman de las potestades angélicas. O sea, miren lo que dice la palabra, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Todo lo que está en los cielos es como un ejército. Los ángeles todos tienen rangos. Ustedes van al ejército y ahí en el ejército ahí hay rangos. Y entonces el soldado raso, no sé quién es el soldado raso, pero así le pusieron. En mi tiempo decían las mujeres, si es cook, sí, si no, no. No sé ni quién es el cook ni quién es el soldado raso, ¿eh? Pero hay jerarquías. Y nadie en el ejército puede sublevarse a una jerarquía superior. Si alguien está de descanso, está sentado, porque está de descanso, pero viene uno de jerarquía mayor que él, ve que se acerca, aunque esté de descanso, aunque esté comiendo, se tiene que poner, se tiene que respetar. Así es el respeto en el cielo con todos los ángeles. Así como son los ángeles, así son los demonios y los espíritus inmundos. Tanto los unos como los otros reconocen autoridad y reconocen jerarquía. A nosotros es que nos cuesta reconocer autoridad. A ellos no les cuesta. Ellos fueron creados así, para reconocer, respetar autoridad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las hermanas se ponen velo? Por causa de los ángeles. Eso dice la palabra.
Primera de Corintios 11. Tanto cuento con esto, hermanos, que no se ponen de acuerdo los ministros y dicen, no, pero si aquí dice que el cabello le sirve como velo. Y más adelantito dice, por causa de los ángeles la mujer debe cubrirse la cabeza. Y Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores para la iglesia. Entonces, los ángeles son espíritus ministradores, vienen a ministrar. Cuando una mujer está adorando, está postrada, está orando, los ángeles vienen a ministrarte. Pero si no estás cubierta, te puede ministrar un demonio, un espíritu inmundo. Pero si estás cubierta, el espíritu inmundo dice, no, este tiene autoridad sobre su cabeza, no puedo. Y tiene que votar primero la autoridad para poder hacer algo. Pero aquí la gente habla de las potestades angélicas, así como que, miren, la Biblia dice también, nosotros los hombres fuimos creados menores que los ángeles. Eso dice la palabra. Los ángeles son superiores a nosotros. Y que vayamos, yo le voy a decir, le voy a dar una orden a un arcángel. Mira, arcángel, vení para acá, vení, servime. No puedo. Es una falta de respeto. Y como es una falta de respeto, falta de honra, es una blasfemia. Entonces dice la palabra que el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás y le dijo, el Señor te reprenda. Y la misma Biblia dice, no le dijo él, yo te reprendo, porque él no tenía autoridad para reprenderlo. Entonces le dice, el Señor te reprenda, porque él sí es superior a ti. Pero aún eso, hermanos, dice la palabra, esto tiene perdón. Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. ¿Alguien blasfemó contra los seres que viven en el cielo? No podemos. No podemos. Lucas capítulo 12, verso 10. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, miren, todo aquel que diga una palabra contra es una blasfemia. Todo aquel que blasfeme en contra de Jesucristo, ¿se le perdonará? Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Marcos capítulo 3 verso 28, o sea, acabamos de leer Lucas, ahora el Evangelio de Marcos. Marcos 3, 28, 29, en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. O sea, miren pues, quien ha blasfemado contra el Espíritu Santo, la palabra dice, ya no tiene perdón. Ese pecado es irreversible. Pero ¿cómo es un corazón que ha blasfemado contra el Espíritu Santo para llegar a ese grado? Es un corazón lleno de odio, rechazo y una actitud manifiesta en contra de la verdad y de Dios. Entonces, cuando llegó a ese punto, dice ahí, de esta manera
hace imposible que se pueda arrepentir. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué es que nosotros nos arrepentimos? O sea, yo cometí un pecado, cualquier pecado, y empiezo a sentir aquí en mi corazón, me empiezo a sentir mal, aquello de le falla al Señor, no me siento cómodo, no le voy a tener que pedir perdón. Y a veces estamos así, va como que, pero otro día lo hago, pero el asunto es, nos están hablando al corazón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está haciendo sentir mal. El Espíritu Santo nos convence de que pecamos. El Espíritu Santo viene, nos habla entonces, si blasfemó en contra del Espíritu Santo, ¿quién va a hacer que se arrepienta? Usted no puede, porque el mismo Espíritu dice ahí, miren, aquí dice, de esta manera se hace imposible el arrepentimiento y por consiguiente el perdón de Dios, pues el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en nosotros. Por eso es que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. De ahí surge la necesidad, hermanos, de conocer este tema. O sea, es importantísimo que conozcamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, para que no nos engañemos ni nos engañen, o que nos quedemos así como que, y si yo ya pequé, y si yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo, y entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no tengo perdón. Entonces, pero el Señor no quiere que estemos así. Te digo una cosa, si sientes en tu corazón aquella duda y peor si yo ya blasfemé, es porque no lo has hecho. El que blasfema en contra del Espíritu Santo, ¿qué me importa? Me da igual. Ese va camino a la perdición. Entonces, mis hermanos, insisto, ¿qué es blasfemar? Calumnia, detracción, discurso injurioso, reproche, un reproche injurioso a la majestad divina y que habla mal. Entonces, miren, pues, veamos algunos ejemplos. Blasfemar es maldecir. Veamos esto. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 10. Dice, el contexto de esto es el rey Acab. El rey Acab quería la viña de Nabot. Y Nabot le dice, no te la vendo. Entonces el rey se fue triste, se fue enojado y saber ni qué más. Y llega a su casa y le dice, mire, ¿quién se lo dijo? La Jezabel, su esposa. Le dice, ¿y por qué estás triste? ¿Por qué tienes la cara así? Entonces le contó, es que Nabot no me quiso vender su viña. Entonces viene la bandida y le dice, sentados hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Por qué? Porque el que blasfemaba lo mataban a pedradas. Entonces esta mujer dice, facilito, mátalo y te quedas con su viña. Pero para poder matarlo, contrata 2 testigos falsos que hablen, que testifiquen contra él, diciendo, solo con esa palabra, que testifiquen contra él. Son falsos, diciendo, tú has blasfemado a Dios. Pero lo que estamos viendo aquí es blasfemar, es maldecir. Entonces, en otra traducción de la Biblia, ahí dice, tú has blasfemado a Dios. En la Biblia al día dice,
Poned frente a él dos sinvergüenzas y hacedles testificar que él ha, en vez de blasfemado, dice que él ha maldecido. O sea, blasfemar igual maldecir, que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. También blasfemar es igual que hablar mal. Hechos capítulo 6 verso 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían acerca de Esteban: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En la Biblia de las Américas dice: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Ya no usa la palabra blasfemar, pero dice habla en contra, habla mal de este lugar. Entonces, blasfemar, o sea, ¿qué es blasfemar? Es hablar mal de alguien. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir a alguien. ¿Qué es maldecir? Bendecir es hablar bien de alguien. Maldecir es hablar mal de una persona. Y hablar mal de una persona es maldecir. Entonces, también blasfemar se puede traducir como ofender. Mateo 26:65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Aquí está usando la palabra blasfemia. He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. En la Biblia de Dios habla hoy: ya habéis oído sus palabras ofensivas. Hermanos, si nosotros ofendemos a alguien, estamos blasfemando. Ahora, pero eso es blasfemar contra una persona, pero se blasfema en contra de las deidades. Si ofendemos a Dios, ¿cuándo es que ofendemos a Dios? ¿Podemos ofender a Dios? ¿Sí o no? Cuando pecamos, le ofendemos. Eso es el pecado es una ofensa contra Dios. También blasfemar es insultar. A mí no se me olvida, hermanos, me quedó realmente me conmovió tanto una persona que yo sabía que era cristiana. La conocí, realmente había servido en la iglesia, y de repente lo vuelvo a encontrar y le digo: ¿cómo está? Bien, aquí, que no sé qué, y terminamos hablando temas de la iglesia. Y entonces me dice: yo en Dios ya no creo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que yo le pedí un trabajo y no me lo dio, así que yo no creo en Dios. Pero hablaba de una forma que insultaba a Dios. Entonces, cuidémonos, no insultemos a Dios. Es muy delicado porque a veces no entendemos lo que Dios hace. A veces no podemos entender por qué Dios hace lo que hace. Es como la gente que dice: ¿por qué Dios se lleva a los bebés? Y tiene lógica, ¿verdad? Un bebé que no le ha hecho daño a nadie y se enferma grave y se va al hospital y pasa sufriendo un buen tiempo y al final se muere. Dice uno: es un bebé, ¿qué hizo de malo? ¿Qué está pagando? Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. No nos queda aquello de: ¿será que Dios es injusto? Ay, qué injusto es Dios. No, Dios es justo.
todo lo que Él hace, lo hace bien, lo hace perfecto. ¿Por qué una madre que ha deseado un hijo 7 meses de embarazo y lo pierde? Y hermanos, hay mujeres que nunca se recuperan de un aborto. Y entonces blasfeman contra Dios. ¿Por qué se llevó a mi bebé? ¿Por qué no dejó que naciera? Y que, ¿saben lo que pienso? Hablando de ese tema un poquito. ¿Saben lo que pienso de los bebés y de las madres o de los padres de la familia que se quedan sin ese bebé que nunca nació? O si acaso nació el mismo día que nació, murió. Y la gente, es que cuando uno está esperando un bebé, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Pero no es que el hombre la esté esperando en su vientre, sino está esperando que nazca de su esposa, ¿verdad? Cuando uno está esperando a un hijo, uno se emociona, se hace ilusiones y prepara todo, y que de repente un aborto, por más que se cuidó, por más que trató de que todo estuviera bien, el bebé se fue. Le dije a una madre hace unos días: siéntete privilegiada, le dije. Y así se quedó, así como que, ¿por qué va? Normalmente, miren pues, allá arriba, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera, allá arriba hubo una, ¿cómo le llamaríamos? Una rebelión angélica. Una rebelión angélica. Satanás se rebeló contra Dios y la tercera parte de ángeles lo apoyó. Una tercera parte. ¿Cuántos ángeles serían esos? Entonces, quiere decir que se hicieron dos bandos. Los ángeles de Dios, que dijeron: nosotros estamos del lado de Dios. Luego el otro lado estaba Luzbel, y una tercera parte de ángeles se pasó con él y dijeron: nosotros lo apoyamos. Y entonces dice que solo lo pensó Satanás y Dios lo quitó de ahí. Pero todos esos ángeles que se pusieron del lado de Satanás se convirtieron en demonios, en espíritus inmundos. Hubieron otros ángeles que no sabían qué hacer. ¿Apoyamos a Dios o apoyamos a Luzbel? ¿Qué hacemos? Y hubo otro grupo que definitivamente nosotros nos quedamos con Dios. Nosotros seguiremos a Jesús, aunque no existía Jesús, pero el Hijo de Dios sí. Y entonces, en esa gran batalla, imaginémonos que nos vestimos de blanco y entramos a una fábrica donde trabajan con carbón. Yo digo: estoy de blanco, no voy a tocar nada. Y me paso lo más lejos ahí de que no toque nada, que mi ropa no tope con nada, y voy ahí con cuidado. Al salir, ¿cómo salgo? Hasta la nariz se me fue el carbón. Mi ropa manchada, pero no toqué nada. Entonces subieron muchos ángeles que no se metieron para nada, pero se contaminaron. Y entonces Dios, a todos nosotros los que estamos aquí, Dios nos envió a purificarnos aquí a la tierra. Allá algo hicimos que le fallamos, y el Señor dice: te vas a la tierra, te purificas, vas a recibir a mi hijo en tu corazón y después te traigo de regreso. Entonces ahorita estamos purificándonos y nos va a llevar de regreso. ¿Qué pasó con ese bebé que nunca nació? 8 meses en la pancita de la hermana. ¿Qué pasó? Se contaminó. Solo el hecho de venir a formarse en el vientre de ella se purificó. Y el Señor dice: ya está purificado, me lo traigo de regreso. ¿Por qué la mamá fue privilegiada? Dios la usó para purificar a ese angelito. Y así hay muchas madres. Dios las usó para poder
enviar a un angelito y regresarlo ya purificado. Entonces, no insultemos a Dios por cosas que no entendemos. Ese mismo verso dice en la Biblia de lenguaje sencillo: entonces aquellos judíos le dieron dinero a otros para que mintieran. Tenían que decir: Esteban ha insultado a Dios y a nuestro antepasado Moisés. En uno dice blasfemar y en otro dice insultar. También blasfemar es deshonrar. Santiago capítulo 2 verso 7 dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Mientras que en la Biblia Arcas Fernández dice: son ellos los que deshonran el hermoso nombre de Jesús. Blasfemar también es calumniar. Tito 3:2 en la Biblia Huneman dice: que a nadie blasfemen, incontenciosos sean, benignos toda mansedumbre, demostrando para con todos los hombres. En la traducción no, ¿cómo es la cosa? Nueva traducción viviente dice: no deben calumniar a nadie. No blasfemen de nadie, igual que se puede decir no calumnian a nadie. Entonces, hermano, la calumnia es una blasfemia. También es difamar. Segunda Timoteo 3:2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Pero en la versión Biblia textual dice, en vez de decir difamadores, dice, o mejor dicho, en vez de decir blasfemos, dice difamadores. También es hablar en contra de las cosas sagradas. Hechos 6:13 dice: y prestaron testigos falsos y dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. También como empecé, el Espíritu Santo habla a través de una persona y que alguien diga: eso no es de Dios, es del diablo. Dice Mateo 12:24: pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Está diciendo, el poder que tiene es el poder de Satanás. Entonces les dije hace un momento que la ley de Moisés ordenaba matar apedreado al que blasfemara. Y eso está en Levítico 24:15 y 16. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. La blasfemia en aquel tiempo se pagaba con muerte apedreada. Ahora ya no pasa eso, pero al final, ¿qué les quise mostrar con todo esto? ¿Qué es blasfemar? Y que blasfemar contra Dios, blasfemar contra los ángeles, blasfemar contra lugares sagrados. Todo ese tipo de blasfemia, si nos arrepentimos, el Señor nos puede perdonar. Entonces, yo creo que ya dejé clara la base: ¿qué es blasfemar? ¿Qué es la blasfemia? Entonces, ya casi que estamos listos para empezar la prédica, pero no hoy, sino el jueves, de lo que realmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero miren, les dejo aquí un adelanto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso involutivo en el cual primero enojamos al Espíritu Santo. Luego
se apaga, después se entristece, después le mentimos, después lo tentamos, le resistimos y eso se convierte en una blasfemia. Entonces es un proceso, no es un acto, es poco a poco. Pero entonces, con todo esto, sin necesidad de que hablemos mal del Espíritu Santo, podríamos estarlo enojando, podríamos ponerlo triste. ¿Por qué se pone triste el Espíritu Santo? Por el pecado. Pecamos, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye: pedí perdón, hiciste mal. Y nosotros decimos: no, otro día. No, prefiero seguir así. Lo estoy, poco a poco lo estoy enojando, lo estoy apagando. Recuérdense que el Espíritu Santo es un fuego. Lo estoy apagando. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego. ¿Qué pasó con Timoteo? Lo había apagado. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces lo podemos apagar. Si ya lo apagamos y no lo encendemos, lo ponemos triste. Mentir. ¿A quién le va a decir mentiras al Espíritu Santo? ¿Se puede mentir al Espíritu Santo? Ahorita voy a ministrar a todos y les voy a hacer preguntas. Y si me mienten: pero yo le mentí al pastor. Cuando alguien de ustedes está ministrando, se está ministrando no con el pastor, el Espíritu Santo está presente. Y si alguien miente en una administración, le está mintiendo al Espíritu. O sea, son cositas que a veces creemos: no, pero ¿quién va a mentirle al Espíritu Santo? Ni loco le voy a mentir yo a Dios. Pero ahí tentar, habría que verlo. Resistir: si oyeres hoy su voz, no resistáis. Entonces yo diría que hay mucha gente que le resiste. Bueno, gracias Padre amado, gracias Señor por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, esta enseñanza, que quede guardada en nuestros corazones, Señor. Y si tú te tardas en tu venida, Señor, y si tú quieres, Señor, continuaremos este tema el día viernes, Señor. Que sea tu voluntad, mi Dios, y que tú prepares nuestro corazón para recibir esa palabra, y que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, nos instruya, nos ponga esa palabra en mi boca, Señor, para poder enseñarla. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén, amén y amén.